Que tenemos que salir huyendo, como si los delincuentes fuéramos nosotros. Nos está entregando al comunismo. Van a acabar con este país. Si ustedes se quedan en Cuba, los van a fusilar. Yo no luché para esto. Somos unas apestadas que no tendremos futuro en esta sociedad. No te agarren los comunistas. Prefiero pegarme un tiro. Ahí estábamos viendo unos pequeños segmentos del nuevo film del director de cine Lilo Villaplana, quien nos estará presentándose aquí en la ciudad de Naples el próximo sábado con la película Plantadas. Y para hablar un poquito más sobre esto, damos la bienvenida ahora a Lilo Villaplana, quien nos estará acompañando en la mañana de hoy. Bienvenido, Lilo, un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Lilo, háblanos un poquito de esta película, Plantadas. Sabemos que anteriormente hiciste Plantados, que es también basada en hechos reales, y ahora sales con Plantadas. Cuéntanos un poquito de la historia de Plantadas. Bueno, Plantadas es una película que narra la historia de Cuba en los años 60, aunque el presidio político en Cuba sigue actualmente en muchas presas políticas, más de 100 presas políticas en la isla y más de 1000 en total, entre hombres y mujeres, pues Plantada narra más bien esos primeros años donde la dictadura, para imponerse, fusilaba, encarcelaba y reprimía a todo el que pensaba distinto para poder lograr sus objetivos. Eso es Plantada, y como un ideal de libertad, de democracia, une a estas mujeres en prisión de diferentes condiciones sociales, campesinas, estudiantes, en fin, cubanos que querían la libertad y la democracia para el pueblo cubano. Para hacer esta película, como muchos sabemos, hay otras personas de aquí de esta área que no lo conocen, pero los que somos cubanos que vivimos en Miami, conocemos que muchas de estas mujeres viven en Miami. Para hacer esta película, como dijimos anteriormente, basada en hechos reales, ¿te apoyaste en ellas? ¿Ellas cooperaron contigo? Entrevistamos unas 23 expresas políticas cubanas, también leímos libros sobre el tema, que hay varios libros publicados hechos por ellas mismas. De hecho, en Naples, este próximo 18 de mayo a las 5 de la tarde, van a estar estas expresas políticas. Va a estar Bebita Carnaval, Vicky Pared, Elaine Hernández, en fin, van a estar una serie de expresas políticas que padecieron en prisión. Va a estar Marisa Lugo, que es de una generación de presos de los años 90, de presas políticas. Van a estar ellas ahí para que el público pueda conversar con ellas, preguntarles todo lo que quieran saber sobre el presidio político cubano. Vamos a estar nosotros iguales en esta presentación. Esto es una obra muy grande, importante, que logramos hacer con unión de Reynor Rodríguez, destacado luchador comunista, que recaudó, apoyó, fue el líder de la recaudación de fondos para poder hacer Plantadas, y que el exilio y los empresarios y políticos nos ayudaron a conseguir ese dinero y también conseguir elementos para poder hacer realidad y hacerle homenaje a las presas políticas cubanas. ¿Cómo ha sido o cómo fue el proceso con ellas y su familia de revivir todos esos momentos, todas esas violaciones a los derechos humanos, todos esos sufrimientos que pasaron ellas en los primeros años de esa dictadura brutal que sufre el pueblo cubano? Fue difícil. Muchas de ellas, el comunismo, cuando los hijos iban a visitar a las madres, le decían: ella está presa porque quiere estar aquí, porque no quiere estar con ustedes. Iba haciéndole mucho daño, y muchos familiares ahora con la película han entendido, después de tantos años, hay 60 años, han entendido la importancia de lo que hicieron estas mujeres en esos tiempos, que lo dejaron todo por Cuba. Entonces, han sentido ahora el apoyo de muchos familiares que desconocían la grandeza de la epopeya de estas mujeres. Claro, porque ellos siempre utilizan, una de las tácticas que utiliza la dictadura es el lavado de cerebro a la familia, el divide y vencerás,
Por eso tantos cubanos hemos sufrido, tantas familias, esa división, valga la redundancia, esa división familiar que ha sido inculcada por el propio régimen. Exactamente, así es. Así mismo es. Bueno, vamos a una pausa, Lilo, y cuando regresemos vamos a hablar de la producción, para que me cuentes un poquito más de la producción de esta película que tengo entendido que fue realizada en Miami. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Ya te tengo una misión. ¿Sí? Los tiempos cambiaron, Luisa. Yo te aconsejo que te pongas el uniforme. Esto te lo voy a cobrar. Si no somos honestos, ¿qué tipo de revolución se quiere construir? Vamos, vamos, que esto es para hoy. Y veíamos ahí, gracias por continuar con nosotros, escenas de la película Plantadas que se estará presentando el próximo sábado en la ciudad de Naples. Y para hablar de ello nos está acompañando hoy su director, Lilo Vilaplana. Lilo, háblanos un poquito de la producción. También fue, sé que Plantados hicieron partes en Puerto Rico, partes en Miami. Esta fue totalmente en Miami. ¿Cómo fue la producción de esta película? Bueno, Plantada fue totalmente en Miami, se grabaron unos planos de manera clandestina en Cuba, pero la película fue completamente hecha en Miami. Las cárceles se hicieron en el Estudio América TV, las calles y demás se hicieron en Miami con apoyo, muchos apoyos, efectos especiales, y también había que borrar cámaras de seguridad, borrar líneas en las calles, señalizaciones, para lograr llegar a recrear bien el ambiente y no quedar de manera falso todo. Hubo que replicar pisos, esos pisos tienen unos mosaicos hermosos, pues hacer impresiones y conseguir elementos para lograr que todo esto pareciera más esa Cuba, el vestuario, hacer una fotografía acorde crear atmósferas. Fue una tarea muy dura, pero que todo el mundo apoyó a que esto se hiciera en realidad. Fue una labor hermosa, los automóviles de la época, en fin, recrear esa época fue muy difícil, los uniformes de las presas, y teníamos muy poco presupuesto, contábamos con muy poco dinero, pero habíamos guardado muchos elementos de Plantados, lo cual se recicló para esta película, como rejas, uniforme, hasta un camión, en fin, armamentos de la época, para poder lograr darle un realismo al film. Juntamos con amigos que nos prestaron sus fincas, sus casas. Fue una labor muy bonita que rodamos durante 14 días aquí en la ciudad de Miami, el apoyo de los políticos de la ciudad. Por eso es importante el apoyo al cine cubano para que estas historias se puedan contar. Claro que sí, fue como volver a la Cuba de los años 60, a todo eso que sucedieron. Ahora, la primera película, Plantados, tuvo muy buena acogida, porque es como decíamos, la realidad desconocida para muchas personas, y no es lo mismo oírlo que vivirlo y verlo. Aún los que nacimos después de ese nefasto régimen que existe en Cuba, al oír de estas historias de estas mujeres se le pone a uno la carne de gallina, ¿no? ¿Qué piensas de cómo ha sido la acogida para esta? Ha sido maravillosa. Con Plantados ganamos el premio del público en el Festival de Cine de Miami, y con Plantada ganamos premio Mejor Película, el premio del público, el Festival de Cine de Miami, premio Mejor Dirección en el Festival de Cine Independiente de Nueva York, y premio Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Toronto, en Canadá, que se ha puesto en muchos países, y ahora el día y en muchas ciudades se ha puesto en Canadá, en Puerto Rico, en Dominicana, en Colombia, en Bahamas, también en Estados Unidos, y ahora esperamos llegar a todo Estados Unidos y llegar también a toda América Latina. Luego queremos ir a Europa, pero quien quiera ver la película y conversar con nosotros, los invitamos el 18 a las 5 de la tarde en Naples.
en el centro de convenciones, ahí en mis páginas, mi página de Facebook, Lilo Villaplán, pueden encontrar la página donde pueden adquirir las entradas, y también puedo decirte que serán entregados de las ganancias de la película casi $70,000 a las presas políticas cubanas. Ha servido para ayudarlas a ellas, que muchas están ya en su vejez poco solitas, y también hemos apoyado a las presas políticas cubanas en Cuba con el dinero que se ha ido ganando con la película Plantada. Reynold Rodríguez, uno de los productores, es quien se encarga de hacerle llegar a los familiares y a ellas mismas este dinero, y para eso va a servir también la función de Naples. Qué bueno. ¿Y se ha visto alguna de las dos? ¿Se ha filtrado en Cuba para que la gente que está en Cuba, esa nueva generación, sepa lo que ha pasado todas estas personas para buscar un mejor futuro para ellos? Claro que sí, Plantado se vio en toda Cuba. Fue un acontecimiento cuando pasó, y Plantada se está viendo. Se agrupan muchos disidentes y personas de pueblo y están viendo gratis la película en la isla, y muy pronto la verá todo el pueblo de Cuba, porque está ya filtrándose en el paquete, se está filtrando en los bancos de películas, y está pasando de mano en mano. Y es importante que el pueblo conozca esta realidad que sufre, para que un día digan basta ya de dictadura, vamos todos a la calle y cambiemos esto, porque lo único que impide que el cubano sea próspero, feliz y libre es la dictadura comunista que impera en nuestra patria a la fuerza por tantos años. No hacen elecciones libres, no liberan a los presos políticos, no permiten opinión distinta, incluso intentan fusilar, como hicieron al principio de la dictadura, intentan fusilar al que dé una opinión o al que vaya a la calle. Eso no puede ser. En un país nace o existe o surge o tiene que estar desarrollándose con todas las opiniones de todos los hijos de la patria, piense como piense. Claro que sí, y esas son solo algunas historias de muchas que existen, y de muchas personas, de muchos sufrimientos, de violaciones, de golpizas, violaciones a los derechos humanos, de todas las cosas que aún suceden dentro de la isla cárcel. Exactamente. Si contamos todo lo que aconteció, todo lo que ha sucedido, ni Plantado alcanzaría para lograrlo. Ahora estamos preparando una película comercial, pero también estamos en el proyecto sobre la UMAP y otro sobre los alzados del Escambray en Cuba, para contarlos desde el punto de vista de la verdad histórica, para hacer justicia, porque todo lo que ha contado la dictadura ha tratado de edulcorar o de contar a su conveniencia la historia de nuestra patria, como también, por ejemplo, a los grupos de las personas LGTB, los LGTBQ, ellos quieren decirle que la UMAP era como una escuela del campo. No era una escuela del campo, eran campos de concentración donde metían religiosos, homosexuales, donde los torturaban, donde los exponían a trabajo forzado, donde los humillaban, donde ponían un cartel que decía que el trabajo los hará hombres. Entonces a esa gente hay que enseñarle que cómo se pone la camiseta del Che Guevara, que era un homófobo, un asesino, y era una persona que odiaba al pueblo cubano. Entonces, cómo son capaces de usar a un delincuente, un asesino como ese, en su camiseta, un hombre que tanto odió a los homosexuales y a los religiosos. Y ahora estas organizaciones abren las puertas y participan en la onda de la descarada de Mariela Castro y todos estos personajes que son muy impresentables. Claro que sí, la UMAC, otro de los grandes crímenes de esa dictadura que sufre el pueblo cubano. Bueno, Lilo, ojalá y puedas presentar la película en todos los cines, en todos los Estados Unidos, para que todo el mundo conozca un poquito más de la triste historia de la isla de Cuba, y para que esos que tanto coquetean con la izquierda y el comunismo vean a lo que se están exponiendo y a lo que están y por lo que están abogando. Los espero ustedes por allá el 18 para que hablen con las fuerzas políticas. Van a estar ahí en el evento, y ojalá las personas de Cape Coral, de Lehigh, todas las ciudades cercanas a Naples apoyen el evento. Ya solo quedan 100 entradas, están a la venta en Eventbrite. Plantadas es el nombre de la película, y por ahí pueden adquirir la entrada, y con eso apoyan a las fuerzas
políticas cubanas. Claro que sí, por allá estaremos el día 18, estaremos viéndote por allá y conversando contigo y conociendo un poquito más de la historia. Invitamos a todos, no solamente tienen que ser cubanos, los no cubanos, los venezolanos, todos los que están pasando. Tiene subtítulos al inglés, pueden, los norteamericanos que aprendan también, porque este país también está en peligro. Claro que sí, así mismo, por allí estaremos. Gracias, Lilo, mucha suerte, nos vemos el 18. Hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos con más.